Esto es El Gustazo y El Trancazo. Estamos el día de hoy con nuestra querida Sara Despradel, que ella es de la casa. Ella, aunque no esté aquí, es de la casa y ella lo sabe. Ella pertenece a este paraíso. Así mismo, así mismo. ¿Cómo están? Todo bien, Sara. Muy bien. Contenta de estar aquí. Un poco chocada con el tema anterior porque conecta y refleja mucho la realidad de la mujer dominicana. Sí. De que eso es algo, no es algo aislado. El O dinero. sea, hay muchos temas de no trabajes, tú vas a tener estabilidad conmigo. Entonces luego viene esa sensación de impotencia de la mujer que tiene que aguantar todo y se complica la cosa. Bueno, la razón por la cual Sara Despradel está con nosotros el día de hoy es porque cualquiera puede tener deudas. Y esto viene a raíz de este audio. Voy a aprovechar este espacio para anunciar que el salario del Centro de Operación de Emergencia que yo había rechazado, lo voy a aceptar otra vez porque las deudas me arropan. Pero claro que sí. Sí, las deudas me arropan. Entonces tengo un carajito chiquito. No se puede. Sí, no un puedo, hombre que se está no trasnochando con un bebé puedo. recién Sí, nacido. no, el muchacho jala muchísimo. Y además de eso, tengo deuda para... Me metí un préstamo para arreglar la casa y eso... la olla me está matando. Siempre hay Debería que poder ser capacitar. retroactivo. La olla me está matando. No, La olla no pero a partir de este mes sí le solicité al MAP que Que le restablezca su me restablezca salario, el salario. que le Entonces la otra corresponde estoy por ley. honorífico, porque por decreto el otro honorífico. Esta fue de manera voluntaria, pero ya no aguanto, no aguanto más, porque entonces están arropando las deudas. Y trabaja. Que uno le tenga que pagar a él sus deudas y... No, pero y- él es y las uno de los cosas de su funcionarios. casa. Él es uno de los funcionarios más efectivos que ha tenido la República Dominicana. Bueno. Comenta. Comenta. Estamos hablando. ¿De cuánto es su sueldo? Eso está en la página, eso está en transparencia. Vamos a Pública. transparentarlo. Cuente todo, Transparéntalo. Sara. No, la verdad es que ese audio generó, ya ustedes saben, Ese- lluvia de mensajes para mí. Exacto, es Juan Manuel Méndez, Eso. mayor general. Mayor general. Es una de las figuras que nos da más tranquilidad en tormentas, huracanes, situaciones, literalmente, el que dirige el comité, El COE. el COE, o sea, si el mundo se está cayendo, tú quieres ver a esa persona. Literal. Entonces, primero, valentía de su parte, porque él tiene 8 hijos. ¿Qué? Tiene 8 hijos. Está multiplicado el hombre, sí. Claro, entonces él admite algo que es muy común en la sociedad que vivimos, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional. Si nos vamos un poquito a buscarle contexto, el mundo está viviendo un momento que se llama como bla. O sea, Ajá. tú vives sin quizás en los Propósito. últimos 20 años es el tema de que somos más infelices. Ok. So, vivimos más sin propósito, como dice aquí Marola. Entonces, ¿qué tú haces? Buscas en la comida. Por eso, 1 de cada 5 personas tiene problemas con el peso. Lo mismo se va traduciendo al dinero que tú buscas. Gratificación instantánea, inmediata, rápido, irte llenando. Eso por un lado. Por otro lado, la inflación no es un mito. O sea, todo está mucho más caro que hace 5 o 10 años, que hace un año. En no gustos, no viajes, sino en el huevo que yo necesito día a día para comer. Entonces, si a eso tú le agregas la presión de colegio, países como los nuestros, donde no ahorraste. Hoy yo hice una pregunta, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué tú le dirías a tu misma persona hace 10 años en términos de finanzas? Y todo el mundo al unánime dicen, debiste ahorrar más, gastar en menos disparates, comprar menos tonterías, decir no. Claro. Yo debí decir no debí ser garante de alguien. ¿Cuántas personas endeudadas por temas de no poner límites a tiempo? Tú quedas como el malo, el desagradecido, el mal amigo, etcétera, etcétera. Pero una persona que daña su crédito o que se ve envuelto en una situación sin salida, luego no aparece alguien y lo salva. Entonces es un tema muy complejo donde el mayor general realmente es un
alguien que lo dice. Él tiene un sueldo y él había solicitado trabajar a modo honorífico en el COE. Porque él tiene un sueldo como mayor general retirado. Él simplemente está diciendo, estas funciones quiero que ya no sean honoríficas, que me la paguen. No es que él duró tiempo sin recibir ese sueldo. Okay. Lo que pasa es que es más sensacional de que porque yo te voy a pagar. O sea, él dijo, como estoy recibiendo mi pensión, no lo necesito. Entonces, ¿qué más él dijo? Remodelé mi casa. O sea, hay gastos y deudas que lo que te generan es más problemas. Porque hay deudas buenas. Por ejemplo, una deuda buena puede ser... ¿Cuál? Claro, hay deudas buenas y malas. Hay deudas para que te sirven como palanca financiera. Por ejemplo, quiero poner este estudio y en este estudio yo voy a lo voy a rentar, voy a producir un como programa, voy a inversión, facturar. Claro. Hay deudas, por ejemplo, una inversión inmobiliaria de algo que va a ir ganando valor con el tiempo, que te puede dejar un ingreso adicional pasivo. Y cualquier tipo de deuda donde cuando tú preguntas quién va a pagar esta deuda, la respuesta es que no sale de tu bolsillo, que otra persona la paga, porque sirve para un negocio. Y eso puede ser tan amplio como un maestro en una construcción que dice voy a comprar una mezcladora y la voy a rentar por hora. Ya. O un cirujano que en lugar de endeudarse para tener su propio consultorio, dice, voy a hacer una inversión para habilitar un centro de cirugía y cuando yo no esté físicamente operando, voy a poner ese centro a generar recursos. O sea, hay un sinnúmero de posibilidades donde la deuda no siempre es mala. Okay. Donde hay una deuda mala, deuda de consumo, deuda de que yo quise complacer a otro, o donde yo no estoy, tú siempre tienes que saber de dónde va a salir el dinero para lo cual te estás endeudando. Es injustificable que tú tomes una deuda para placer. Léase, me voy de viaje. Comenta. Dale like. ¿Te acuerdas el revuelo de la otra vez? Me voy de viaje, me endeudé. Fíjense lo vacía que estaba la ciudad en Semana Santa. Y yo estoy muy segura porque que hace 2 semanas antes yo preguntaba, ¿quién tiene planes de Semana Santa? Y quizás un 10% de auditorios me decían yo. Pero yo decía, es muy probable que usted que hoy no tenga planes, luego se vaya como quiera. Atento a que a una tarjeta de crédito. Y estamos en la época donde los bancos no quieren tener una cartera de morosidad. Y el banco te dice en el mismo estado de cuenta, por favor, revisa porque financiar este producto te va a generar un interés mensual de tanto. El interés de una tarjeta de crédito es un 60% anual. No hay interés más costoso. Entonces la gente... Voy a cancelar mi tarjeta ahora mismo. Ese cuchillo. No, tú la puedes utilizar. Hay formas de utilizarla correctamente siempre y cuando... No, hay formas de que tú no le pagues ni un peso al banco. De que tú la uses... Pero dale truquito ahora mismo. Tiene que saber, por ejemplo... nos vamos llenando de tarjetas. En Estados Unidos, ahora mismo el promedio es 6 tarjetas por persona. Para tú llevar el control de qué día exactamente tú la tienes que pagar, se te va de las manos. Entonces, lo ideal es tener una tarjeta de crédito, quizás 2. Entonces, con esa tarjeta de crédito, no usar más de la mitad del límite que tienes aprobado. Si tu tarjeta tiene aprobado 50,000 pesos, usa 25,000. Eso te va a ayudar a que esos 25,000 pesos, aunque tú lo pagues en diferentes momentos, es muy probable que no te saquen de presupuesto. Págala siempre antes de la fecha que te dice fecha límite de pago. Esa fecha, busca la manera de establecer una alarma, de ponerlo en una agenda que tú digas, mira, porque es muy penoso cuando el banco no tiene que... Tú puedes pagar al día siguiente y te van a cobrar si tú no la pagas a tiempo. Mucha gente paga intereses simplemente por no estar organizado. Y por pagar cuando sea, no en el momento que la tienen que pagar. Sobre todo, tú tienes que tener límites. El dinero de la tarjeta no es dinero tuyo, es dinero del banco. Entonces, yo puedo tener una tarjeta de 1,000,000 de pesos y si yo no sé de dónde va a salir el dinero con que yo la voy a pagar, ese dinero no es mío, es del banco. Amolando el cuchillo, Sara. Claro. Entonces, esos pagos mínimos, o sea, cuando hay gente que se la pasa pagando el mínimo, es como que tú cobras y estás trabajando para pagar ese pago mínimo a la tarjeta.
alguien que vi en estos días me decía, mira, empecé pagando 5,000 pesos de pago mínimo. Si tú pagas el pago mínimo, no castiga tu score crediticio. Eso es importante que lo sepamos. Luego, el mes siguiente, en vez de 5,000, ya eran 8,000. El mes siguiente ya se convirtió en 12,000. O sea, ¿por qué? Porque él te va generando intereses de manera constante. Y entonces es como que un plan bola de nieve, pero a favor del banco. Entonces, ese es el tema más costoso a nivel de deuda. Cualquier otro tipo de deuda, tú puedes tener deudas de préstamos, deudas, las peores son en la banca informal a prestamistas. Tú tienes que mentalizarte, ok, mínimo yo tengo que buscar 50,000 pesos para pagar mis cuotas de deuda. Fuera de que tú logres ese dinero, no comprometas tus finanzas si tú no sacas ese monto. Mucha gente ni sabe cuánto le está costando su deuda, ni sabe cuánto tiene endeudado, ni sabe en qué tiempo se puede liberar. Entonces, lo primero es tener claridad de realmente cuál es mi situación en este momento, qué me está costando más, cómo la puedo solucionar, para que tú vayas buscándole una salida, sí, porque no importa lo que ganes, si tú tienes ese tema de endeudarte y no trabajas la causa, es como que tú hagas una dieta rápida o una dieta, un detox de jugo verde de una semana. En la que viene vas a tener el doble. O sea, siempre trabajar la causa, qué me pasa, qué me llevó a endeudarme. Ah, no, mira, estás viviendo una vida que no puedes costear. Te la pasas en restaurantes, te fuiste a un crucero que tú no puedes pagar. Vives en tus hijos están en un colegio que tú no puedes costear. Entonces vivimos en una sociedad pero eso donde... es por también una presión de estatus, o sea, una presión social que las personas que muchas veces quieren mantener un estatus que no pueden. Claro. Y entonces, cuando tú te dejas llevar de esa presión de las redes, de tu vecino, o sea, la grama siempre está más verde del otro lado. Claro. Tú Tú no sabes esas fotos de Semana Santa, tú no sabes las deudas que esconden. Claro. Hay gente que comenta que no tienen y son conscientes de que no tienen y como quiera suben esa foto con esa pantalla atrás como si Claro, tuvieran claro, lo truquean. Claro. Y es para mí las deudas son un tema de esclavitud moderna, de que tú quisieras hacer cosas y, por ejemplo, en esa gente que yo dije, 50,000 pesos todos los meses para tu deuda. ¿Qué pasaría de tu vida si esos 50,000 pesos tú lo dedicas a invertir? O sea, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo tú, qué pasaría con tus hijos? Y ese es mi mensaje y mi propósito. Yo endeudada duré muchos años porque no fue de la noche a la mañana. O sea, fue un proceso de 5 millones de pesos en deuda y yo tenía que buscar todos los meses 89,000 pesos, pero mi sueldo eran 44. Wow. Entonces, yo hacía Uber, yo hacía todo lo que humanamente se podía hacer en ese momento para generar ese extra y además de cubrir esa cuota, pagar el costo de la vida. Entonces, uno dice, ya luego que yo no tengo las deudas en mi camino, lo dedico para invertir, para vivir una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. No, o sea, está burlada, Sara, déjate de cosas que pero sabemos, bien. lo sabemos. sí, Muy bien. pero realmente haber estado ahí me hace entender primero que el mundo ha cambiado mucho, de eso no se hablaba antes, era un secreto. De hecho, y declaraciones como esa, y por ejemplo, ayer yo compartí una entrevista que le hice a Manolo Zuna, donde él decía... en un año tenía 5 películas y él era figura, figura, o sea, pero en ese momento estaba en la En el cima. top. Y él me dijo, mira, duré todo ese año y me quedaron 3,000 pesos al final, en solo pagando deuda. Y dichoso él que tenía de dónde. Claro. Entonces, es realmente las deudas, y era algo que hablaba con Elliot, no discriminan. Cualquiera, la vida le puede cambiar. Tú puedes tener unas deudas por una enfermedad, por un divorcio, yo tenía un trabajo de tal tipo y me lo perdí. Quebré. Mucha gente quebró en pandemia. O 1000 cosas. O sea, te pueden pasar tantas cosas como la vida implica. Y entonces, ¿cuál es mi humilde sugerencia? Vamos a prepararnos para que uno
uno tenga siempre ese colchón de tranquilidad. Primero, que te evite estar endeudado. Porque si tú tienes deudas y no tienes ahorro, siempre vas a estar endeudado. O sea, yo no puedo trabajar deudas si yo no tengo una cultura de ahorrar algo. ¿Y qué pasa cuando una de las parejas, o sea, hay una pareja y hay una de ellas que es la ahorrativa o el ahorrativo y la otra persona es la que mete la deuda? Entonces, ¿cómo funciona eso? Es para afuera que va. Bueno, hay que tratar de... Todo el mundo puede cambiar. Todas las personas pueden cambiar. Siempre y cuando entiendan que es importante. No porque otro se lo diga. Claro. Y llegar a un punto donde tú le hagas entender a tu pareja que son un equipo, que tienen que ver hacia adelante, que si se mantienen endeudándose. Entonces, cuando pasan esos casos, ¿qué hay que hacer? Como pareja, decir, mira, yo voy a hacer la compra en el súper, tú no vas a tener acceso a la tarjeta. El dinero de o sea, cuida el dinero de esa persona. O pásame de tu sueldo tanto y yo lo administro. Exacto. Y yo me encargo de que las cosas de la casa fluyan. O vamos a hacer un plan de ataque con estas deudas, pero tú evitando que tú tengas la tentación. Entendiendo que es un hombre o una mujer que está consciente de su debilidad. Claro. Porque hay hombres que no van a soltar su cuarto. Dice, ay, mira, toma. No, claro. No, y hay mujeres tampoco que no van a soltar su cartera. Fíjense algo. Hay un tema de adicciones que está atado a las deudas. Hay deudores anónimos. Aquí hay... Quien tenga, yo he trabajado con algunos y se ha podido salir. He trabajado también con adictos al juego, del juego y alcohólicos. Alcohólicos, su familia me buscó. Claro. Entonces, aquí hay programas maravillosos y a nivel mundial de Alcohólicos Anónimos, de todo lo que tiene que ver con adicciones. El punto está en que las deudas son una adicción. O sea, quien se mantiene... Tú vas desarrollando un espíritu de charlatanería, de que... O sea, lo que pasa es que está normalizado que tú estés endeudado. Porque una persona que está endeudada, el resultado de tu manejo financiero es un resultado tuyo como persona. Entonces, si tú estás pasando un momento de desequilibrio, de angustia, de baja autoestima, de lo que sea, todo eso se refleja en patrones al gastar. Entonces, si tú no trabajas eso, se puede explota todo. Se explota. Aquí... Sarita, ¿dónde te podemos llamar? Sara Spradel M es el principal contacto y los dirige a todos los demás. De acuerdo. Sara, ¿tú tienes algún taller o algo? ¿Sabes? Tengo un taller, tengo para ustedes una oferta especial de la guía Avanza, ya liquidando las últimas a mitad de precio. Están a $1,595 en mi página, saraspradelm.com. Y tengo un taller el día 20 de abril, es de inversiones, para aprender a invertir en Coral Mall, por primera vez en la zona Santo Domingo Oeste, en la zona oriental. Y por primera vez en Punta Cana, presencial, estaré el 27 de abril. Bueno. Solo inversiones. Vamos a entender el mercado de inversiones, de bolsa de valores de aquí, cómo yo invierto en inmuebles y entiendo si es conveniente para mí y cómo sacarle mayor beneficio al dinero. Buenísimo. Excelente, Sara. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos en el paraíso. Queda mucho más de Adana y Evo. Suscríbete.